Para Juan Ramón Jiménez, el romance, el poema español escrito en verso octosílabo, una acepción de la voz romance, es el pie métrico sobre el que camina toda la lengua española. Y don Ramón Menéndez Pidal nos decía que el extranjero que recorra la península debe traer en su maleta, según consejo de cierto viajero entendido, un romancero y un Quijote, si quiere sentir y comprender bien el país que visita. Con ustedes, a continuación, el romancero. Es un axioma generalmente reconocido por todos o casi todos los investigadores que en el desarrollo de toda literatura nacional siempre precede la poesía a la prosa, la poesía popular a la artística, y en la poesía popular, la épica o la lírico-épica a la poesía pura. Así pues, el romance, como primera manifestación de nuestra epopeya, se inició por el propio pueblo, se continuó por los juglares y más tarde se aceptó por los poetas para devolverlo a su originalidad más bella y acabada, formándose así el gran romancero español. Para don Julio Cejador, el romancero es un monumento histórico maravillosamente rico de la vida interna, de las costumbres del alma española, con todas las mudanzas que en ella han ido poniendo los tiempos, y con lo sustancial e inmutable de sus cualidades de raza, tanto de sus vicios como de sus virtudes. Por ello, nada tiene de particular que el tema del Cid haya tenido singular importancia en nuestro romancero, y que esta clase de poesía popular haya arraigado más profundamente en el alma del pueblo español, conservando hasta hoy toda su lírica belleza y fuerza narrativa. Non es de sesudos homes, ni de infanzones de pro, facer de nuestro a un fidalgo que es tenudo más que vos. Non los fuertes barraganes del vuestro ardid tan feroz prueban en homes ancianos el su juvenil furor. No son buenas fechorías que los homes de león fieran en el rostro a un viejo y no el pecho a un infanzón. Cuidarais que era mi padre Belaín calvo sucesor y que no sufren los tuertos los que han de buenos blasón. Mas cómo vos atrevisteis a un home que solo vio siendo yo su fijo puede facer aquesto? Otro non. La su noble faz nublasteis con nube de deshonor, mas yo desfaré la niebla, que es mi fuerza la del sol, que la sangre vispercude mancha que finca en la honor, y ha de ser, si bien me lembro, con sangre del malhechor. La vuesa con de tirano lo será, pues su fervor os movió a desaguisado privándoos de razón. Mano en mi padre pusisteis, delante el rey con furor, cuidad que lo denostasteis y que soy su fijo yo. Mal fecho fecisteis, conde, yo vos reto de traidor y catad, si vos atiendo, si me causaréis pavor. Diego Laínez me fizo bien centrado en su crisol. Probaré en vos mi fiereza y en vuestra falsa intención. No vos valdrá el ardimiento de mañero lidiador, pues para vos combatir traigo mi espada y trotón. Aquesto al conde Lozano dijo el buen Cid campeador, que después por sus fazañas este nombre mereció. Dióle la muerte y vengóse, la cabeza le cortó, y con ella ante su padre, contento se afinojó.
en Santa Gadea de Burgos, do juran los fijosdalgo, allí le toma la jura el Cid al rey castellano. Las juras eran tan fuertes que a todos ponen espanto. Sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo. Villanos matente, Alfonso, villanos que non fidalgos, de las Asturias de Oviedo, que no sean castellanos. Mátente con aguijadas, no con lanzas ni con dardos, con cuchillos cachicuernos, no con puñales dorados. Abarcas traigan calzadas, que non zapatos con lazos. Capas traigan aguaderas, non de contrai ni frisado, con camisones de estopa, non de Holanda ni labrados. Vayan cabalgando en burras, non en mulas ni caballos. Frenos traigan de cordel, non de cueros fogueados. Mátente por las aradas, non por villas ni poblados. Y sáquente el corazón por el siniestro costado, si non dijeres verdad de lo que te es preguntado. Si fuiste, ni consentiste en la muerte de tu hermano. Jurado tiene el buen rey que en tal caso no es hallado, pero con voz alterada dijo muy mal enojado: Cid, hoy me tomas la jura, después besarme has la mano. Respondiérale Rodrigo, de esta manera ha fablado: por besar mano de rey no me tengo por honrado, porque la besó mi padre, me tengo por afrentado. Vete de mis tierras, Cid, mal caballero probado, y no me estés más en ellas, desde este día en un año. Pláceme, dijo el buen Cid, pláceme, dijo de grado, por ser la primera cosa que mandas en tu reinado. Tú me destierras por 1, yo me destierro por 4. Ya se despide el buen Cid, sin al rey besar la mano, con 300 caballeros, esforzados fijosdalgo. Todos son hombres mancebos, ninguno hay viejo ni cano. Todos llevan lanza en puño, con el hierro acicalado, y llevan sendas adargas, con borlas de colorado. Victorioso vuelve el Cid a San Pedro de Cardeña de las guerras que ha tenido con los moros de Valencia. Las trompetas van sonando por dar aviso que llega, y entre todos se señalan los relinchos de Babieca. El abad y monjes salen a recibirlo a la puerta, dando alabanzas a Dios y al Cid 1000 enhorabuenas. Apeóse del caballo, y antes de entrar en la iglesia, tomó el pendón en sus manos y dice de esta manera: salí de ti, templo santo, desterrado de mi tierra, mas ya vuelvo a visitarte acogido en las ajenas. Desterróme el rey Alfonso porque allá en Santa Gadea le tomé el su juramento con más rigor que él quisiera. Las leyes eran del pueblo, que no excedí un punto de ellas, pues como leal vasallo, saqué a mi rey de sospechas. Oh envidiosos castellanos, cuán mal pagáis la defensa que tuvisteis en mi espada, ensanchando vuestra cerca. ¿Veis? Aquí os traigo ganado otro reino y 1000 fronteras, que os quiero dar, tierras mías, aunque me echáis de las vuestras. Pudiera dárselo a extraños, mas para cosas tan feas
Soy Rodrigo de Vivar, castellano a las derechas. Nuestro coloquio de esta noche gira sobre el romancero, este río de la lengua española en frase de Juan Ramón Jiménez. Invitados a este coloquio son Manuel Alcántara, poeta y escritor. Manuel Criado de Val, catedrático de lengua española, escritor. Y Alfredo Marquerie, escritor y crítico teatral. Manolo, ¿qué es para ti el romancero? Aparte de ese río prodigioso y del primer eco, y la iniciación primera en unos fervores, porque en España se ha estudiado la literatura cronológicamente, que luego yo muchas veces he pensado, que es una idea, que el profesor Criado del Val me lo explicaría mejor, que quizá hubiera que empezar por los contemporáneos, pero esto es una idea lateral. Quiero decir que el romancero para mí es como un periódico oral, aunque no sea periódico en el sentido estricto de la palabra. Siempre se relatan hazañas, es una epopeya lírica. Yo confieso que me importan más los ingredientes líricos. Cuando me ha gustado el romancero es cuando aquel monaguillo decía, en vez de amén, amén, amor, amor, o cuando se habla de que yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Digamos que los ingredientes líricos para mí es lo que más me importa del romancero, que el romancero siempre relata. Y el encanto de lo anónimo, Menéndez Pidal, de inevitable referencia cuando se hable del romancero, cuando hablaba del anonimato de los grandes cantores, decía que siempre lo había hecho un egregio, o sea, alguien que se ha salido de la grey. O sea, que el romancero es anónimo, como es anónimo el cancionero, pero es sencillamente anónimo porque no conocemos a los autores. Pero yo creo que el romancero es ese gran río al que aludía Juan Ramón, y un eco que se prolonga y que sirve, y que al parecer es absolutamente hispánico. El romancero es un hispanismo, la misma palabra creo que es un hispanismo, romancero, y que pervive en otras lenguas, ¿no? Pero yo, con permiso, me Sí, atrevo a hacer una pequeña adición. Dime, Alfredo. Y glosa a las admirables palabras del poeta. Yo no creo que solamente tengan algo de crónica periodística los romances. Yo creo que son los primeros periodistas que existen, los juglares que relatan las hazañas por indicación de los reyes, porque no disponen de prensa a su disposición, tienen que hacerlo de alguna manera y entonces lo relatan los romances. De modo que yo creo que una tesina muy buena para los jóvenes periodistas que estudian en la Escuela de Periodismo o en la Facultad de Ciencias de Información sería establecer la relación entre el periodismo y el romancero. Una feliz idea. El romancero como informática, diríamos. Sí, sí, sí. Manuel Criado de Val, ¿qué orígenes son los del romancero? Bueno, los orígenes del romancero creo que ya están suficientemente aclarados. Depende o parten de la poesía épica de los grandes cantares de gesta, pero habría que decir que tanto los cantares de gesta como el romancero no son, en última instancia, más que la reacción y el asombro de todo un país como el nuestro, que durante muchos siglos está metido en una empresa heroica que da origen a una cantidad grande de temas y que luego una serie de poetas, que muchas veces son el propio pueblo, se dedican a relatarse unos a otros. Pasa algo parecido en todos los países donde hay una gran gesta. En América, ¿qué hacen con sus películas del oeste? Pues nada más que recordar los años de la colonización americana. Nosotros en el romancero lo que hacemos es revivir todo lo que habíamos estado contemplando durante toda la Reconquista, primero en canciones de gesta, poemas largos, y estas canciones se van fragmentando, se van quedando en cosas cortas, pero todo ello popularmente hecho. Esto para mí es el origen del romancero y la clave de su vinculación verdaderamente universal dentro del país, el interés popular. Alfredo, don Ramón Menéndez Pidal decía que enseguida el teatro, al hacerse nacional, se apodera del romancero. Y Juan Ramón, que ya hemos citado, decía también que el romancero es casi teatro en el verdadero sentido de la palabra. Claro. Es deudor del romancero el teatro español. Cuando no existe el teatro, existe la forma epicolírica, la narrativa que precede al teatro, porque no se representa. Pero luego, en nuestra historia teatral, tenemos el ejemplo de Juan de la Cueva,
que es el primero que intuye, que ve claramente ya cómo el romancero es una fuente de teatro, que hacía las primeras obras de teatro sobre los romances. Y luego, naturalmente, Lope de Vega, que le continúa y que vuelve a hacer teatro del romancero. Y después una serie de autores famosísimos, por ejemplo, pues Guillén de Castro, La moza del Cid, que es el romance del Cid, o Vélez de Guevara, La serrana de la Vera, que está basado sobre ese romance tan bonito que dice: allá en Garganta la olla, a la vera de Plasencia, asaltóme una serrana pelirrubia, ojimorena. No se puede decir mejor. Bueno, pues ahí, a partir de ahí, nace todo un teatro romanceado que llega después hasta el teatro moderno, el teatro romántico y hasta el teatro moderno y modernista. Sigue inspirándose en el romancero. Una pregunta te quiero hacer, Alfredo. Sí. ¿Tú estarías de acuerdo con una definición del romancero como el guión del teatro clásico español? Pues sí, en muchas de sus partes sí. Me parece que es como una sinopsis de lo que después ha tenido desarrollo escénico. Porque naturalmente, como no existía la forma escénica, se llama el teatro religioso, no existía el teatro profano, o existía el teatro profano bufo, cómico, pues sí, es una especie de guión, sinopsis del teatro romancero. Ahí está todo. Detrás de todo el teatro está el romancero, como está la lengua. Nuestra lengua es lengua romance. Se identifica la palabra lengua con la palabra romance. En fin, es todo, es algo autóctono. El otro día decía don Pedro Sáenz Rodríguez en una admirable conferencia que dio sobre Pedro Crespo, y decía, en el extranjero, por ejemplo en Francia, pues la chanson de Roland es cosa de eruditos, que entendían los eruditos. Pero en España el romancero no. El romancero lo asimila al pueblo, lo hace el pueblo, lo incorpora al pueblo, porque el romancero es autóctono, el romancero es de una autenticidad absoluta. Hace muy poco, Manolo Alcántara, decías que lo que más te gustaba acaso del romancero es la emanación ingenua que tiene, sencilla, de dificilísima sencillez, y esa cosa fragmentaria, poética, lírica. Citabas lo del conde Arnaldos. Lo fragmentario en el romancero, por ejemplo. Creo que sí, que el romancero ha perpetuado lo memorable desde el punto de vista del pueblo, que hablaba antes Alfredo Marquerí. Resulta que el pueblo, en el relato de una hazaña, de un suceso, casi siempre de una epopeya, aunque también ahí se han estudiado suficientemente, hay incluso precursores de la serranilla dentro del romancero, y hay romances pastoriles y otros mucho más ingenuos que no relatan necesariamente hazañas guerreras. Pero yo creo que el pueblo, de una larga retahíla, en versos de 16 sílabas y con esa cosa monorrima que tienen todos los cantares de gesta, el pueblo ha seleccionado él solo y por su cuenta lo que era memorable, y se han perpetuado fragmentos y trocitos que son los que han calado más en el pueblo, porque precisamente el romancero ha llegado hasta nosotros por ser un fenómeno de ósmosis comunicado, absolutamente entramado con el sentir del pueblo. El juglar le daba gusto al pueblo, relataba, y el pueblo acogía las palabras del juglar. Y no ha habido nunca una cera ni otra cera. El romancero es un fenómeno absolutamente popular, pero el pueblo ha seleccionado, y eso que nos ha llegado como fragmento, al parecer pertenecen a cosas en muchos casos perdidas y que se han salvado por memoria oral. Incluso, por ejemplo, lo del conde Arnaldos. Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Parece que continuaba ese poema y se ha quedado con esa especie de milagro. Sí, porque el pueblo selecciona. Sí, es una nueva versión, porque en la versión original no figuraba esa frase. Parece que la primera versión del conde Arnaldos no figura, es una edición que se la hace luego, esa edición misteriosa. Sí, es un fenómeno paralelo al del cante andaluz, que la misma canción luego ha sido modificada y mejorada a veces. Muy paralelo al cante andaluz. Manolo Criado, ¿cuál es para ti la singularidad del romancero? La fundamental singularidad. Tiene muchas cosas especiales el romancero, pero si yo tuviera que seleccionar alguna que siempre me ha impresionado de una manera tajante, es que es para mí el símbolo de un tipo de creación artística verdaderamente metida en la raíz del pueblo. Es decir, el romancero no sabremos nunca quién lo ha hecho, porque es una creación que va recreándose, que va avanzando por un camino, que va modificando sus propias estructuras. Esas mismas novedades que aparecen en los romances no son más que creaciones que surgen de un momento, y esa creación es colectiva. Hay que pensar que en esta época del romancero y en sus distintas etapas,
se ve que los autores no tenían la vanidad que tenemos los de ahora. No había sociedad de autores, no había derechos de autor, y esto tenía sus ventajas, porque permitía el que cuando un tema calaba a fondo, como es el romancero, que es un tema nacional, auténtico, entonces todo el mundo se sentía con derecho a crear. Y como eran creadores, no se puede ni siquiera identificar a los juglares, ni a los autores, ni a los... nada, todo eso es una empresa condenada al fracaso. Jamás sabremos quién han hecho los romances, porque es lo de Fuenteovejuna. Lo hicieron absolutamente todos los españoles a lo largo de varios siglos. Apuntaba yo en don Ramón Méndez Pidal también, inevitable, cita, como decía Alcántara. Decía don Ramón que los romances estaban tan presentes en la memoria de todos que sus versos fluían a cada paso en la conversación ordinaria como elementos fraseológicos del idioma. ¿De qué manera, Manolo, Alcántara, ves tú el romancero, lo has apuntado antes, en la literatura y en la vida de la nación española? ¿Cómo ha ido influyendo el romance? Yo creo mucho que la literatura es una transmisión original. Creo que es etimológicamente lo que más se atiene a los orígenes. Entonces, de algún modo, esa permanencia, eso gravita. Sería distinta nuestra literatura si no hubiera existido el romancero, como si no hubiera existido el cancionero anónimo. Creo que todo influye en la literatura, que es una transmisión, y hay unas palabras hereditarias, todo el mundo maneja, aunque en ese tiempo el idioma fuera un tanto balbuceante comparado con el que ahora tenemos, pero yo creo que la permanencia del romancero está muy clara en toda nuestra literatura, no solo ya desde el Duque de Rivas hasta García Lorca y Alberti, que se han inspirado, y el romancero ha sido una permanente fuente, no solo, como decía Alfredo antes, en el teatro, sino se puede rastrear su huella en muchas creaciones de una lírica que pasa por modernísima, y que realmente lo es, pero que de algún modo ha arrancado o se ha inspirado de un romancillo anónimo. El romancero Alfredo, que sufre, como sabéis mucho mejor que yo, en el siglo XVI, su primer apagamiento en la segunda mitad, que en el XVII se oscurece casi, o mejor dicho, el XVII, en el XVIII se oscurece casi por completo, que luego resurge en el XIX y que resurge por Byron y por la gente alemana, etcétera. ¿Qué supervivencia crees tú que tiene en nuestros días, o que ha tenido? Bueno, es una pregunta muy interesante. En primer lugar, no hemos hablado aquí de un elemento, yo creo que es interesantísimo, que es el elemento musical. Es decir, es cierto que músicos igualistas como Milano, como Salinas, pues en el siglo XVII le ponen música a los romances, pero música de cámara. Pero no olvidemos que los juglares cantaban los romances con melodía primitiva. Y ya había un elemento épico-lírico. El lírico no solamente estaba en el elemento interno del romance, sino en la canción. Eran cantados. Luego la otra música, la música de cámara. Pero eso sobrevive. Sobrevive la melodía. Hablamos antes del teatro, los títulos de muchas comedias son octosílabos. Nosotros sin querer estamos expresándonos en nuestra conversación en octosílabos. Es nuestra casi nuestra manera de hablar. Y en cuanto a la modernidad del romancero, ya apuntaba a cantar con mucha razón, pues por ejemplo está el romancero espiritual, que es el romancero religioso, ¿verdad? Está la colección de Timoneda, el romancero de Valdivielso, el romancero de Timoneda, y luego ya después el romancero dentro del romanticismo, Zorrilla, el Duque de Rivas, pues son las otras luminarias de eso. Y en nuestro tiempo Unamuno hace romances, Valle Inclán hace romances, Villalón hace romances, García Lorca hace romances, y sobre todo no solamente hace romances, sino que crea una escuela con discípulos innumerables que llegan hasta nuestros días. De modo que la supervivencia del romancero llega hasta 1934. ¿Y vas a ir, Manolo Alcántara, el romance, dando sangre nueva a la poesía española? Yo creo que sí, que es verdad que es nuestra lengua, nuestro modo más natural de expresión. Y al margen de las modas, porque la poesía lo que es que se mide en unos plazos muy inmediatos y se pasa de un realismo atroz a un barroquismo, a un experimentalismo, pero yo creo que las fuentes son siempre las mismas, y que al romance y al romancero todo poeta auténtico tendrá que remitirse y volver para crear y para ser él, pero para ser él desde unos suministros históricos que de ninguna manera puede desdeñar. Y no olvidemos que Lope de Vega defendió el romance cuando le atacaban en el siglo XVII de tal manera, dijo, cuidado,
El romance no es la cartilla de los poetas. El romance es algo muy entrañable, muy profundo, muy español, eterno, porque el romance fue atacado como arte menor por los eruditos, por los gentes que creían en que el romance era una cosa desdeñable, como ocurrió luego en el siglo XVIII, ¿no? Pero Lope fue el más ardiente defensor del romance. Hoy pasó por nuestro programa El Romancero. Hasta la próxima semana.